La maldición de la familia Karskaya, una herencia oscura. En una aldea apartada en los bosques de Rumanía, existe una vieja leyenda sobre la familia Karskaya, una familia que parece estar bajo una maldición ancestral. Los Karskaya eran una familia adinerada que había vivido en la región desde el siglo XVII, conocidos por su poder y su influencia en la zona. Sin embargo, los habitantes de la aldea evitaban tener contacto con ellos, ya que la familia tenía una reputación oscura y era conocida por sus extraños rituales y prácticas ocultas. La leyenda cuenta que los Karskaya vivieron en un enorme y decadente castillo situado en lo más profundo del bosque, alejado de la vista de los aldeanos. El castillo era un lugar frío y tenebroso, y decían que las almas de quienes habían muerto en él jamás descansaban. Los Karskaya solían pasar la mayor parte de su tiempo dentro de los muros del castillo y solo salían al pueblo en ocasiones especiales, cuando algún miembro de la familia fallecía o en extrañas ceremonias nocturnas que llenaban a la gente del pueblo de miedo y sospecha. El origen de la maldición, el pacto con las sombras. La historia cuenta que, hace siglos, uno de los primeros Karskaya, un hombre llamado Nicolae Karskaya, hizo un pacto con un ente oscuro. Nicolae era un hombre ambicioso, obsesionado con el poder y la riqueza, y no temía desafiar cualquier norma con tal de conseguir lo que deseaba. Según la leyenda, Nicolae invocó a una antigua deidad oscura en una noche de luna nueva, ofreciendo un sacrificio humano a cambio de riquezas y éxito eterno para su familia. Sin embargo, esta deidad tenía una naturaleza maliciosa y, aunque aceptó el sacrificio, también maldijo a la familia Karskaya para que siempre estuvieran rodeados de muerte y desgracia. Desde ese momento, todos los descendientes de Nicolae nacieron bajo esta maldición, y la oscuridad que los rodeaba creció con el paso de los años. Cada generación de los Karskaya experimentó tragedias inexplicables, muertes prematuras y fenómenos paranormales que marcaron a la familia. Una herencia de terror, la 10ª generación de los Karskaya. Con el tiempo, la maldición de los Karskaya se volvió una leyenda en la región. La gente del pueblo evitaba acercarse al castillo y advertía a sus hijos que nunca caminaran cerca de los terrenos de la familia, especialmente después del anochecer. Se decía que los miembros de la familia Karskaya podían ver y comunicarse con espíritus malignos y que sus ojos estaban vacíos y oscuros, como si el alma hubiera sido drenada. Para la época de la 10ª generación de los Karskaya, las cosas se volvieron aún más oscuras. Uno de los últimos descendientes de la familia, Mijail Karskaya, comenzó a experimentar sucesos aterradores cuando se trasladó al castillo tras la muerte de su padre. Mijail era un hombre racional que nunca había creído en las leyendas de su familia, pero los eventos que vivió en ese lugar pronto cambiaron su perspectiva. Poco después de instalarse en el castillo, Mijail comenzó a notar cosas extrañas, puertas que se abrían y cerraban por sí solas, pasos resonando en los pasillos vacíos y luces que parpadeaban en medio de la noche. Al principio, pensó que se trataba de corrientes de aire o de fenómenos explicables, pero pronto los eventos se volvieron cada vez más intensos y aterradores. Una noche, Mijail fue despertado por un fuerte golpe en la puerta de su habitación. Al abrirla, no encontró a nadie, pero el aire estaba helado y un olor nauseabundo llenaba el pasillo. A medida que se adentraba en el pasillo, escuchó el sonido de una respiración pesada, como si alguien estuviera justo detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, cuando miró de nuevo hacia adelante, vio una figura oscura al final del corredor. La figura parecía ser una sombra humana, sin rostro y de gran altura, rodeada de una aura negra que parecía absorber la luz. Mijail sintió un frío paralizante recorrer su cuerpo y, aunque intentó moverse, fue incapaz de dar un solo paso. La sombra se quedó mirándolo, y Mijail sintió como si su propia vida estuviera siendo drenada lentamente, hasta que, de pronto, la figura desapareció, dejándolo agotado y aterrado. El libro maldito y el secreto de la maldición. Tras esta experiencia, Mijail decidió investigar el origen de la maldición que parecía rodear a su familia. Explorando las habitaciones del castillo, encontró una biblioteca secreta escondida detrás de un muro. En esta biblioteca había libros antiguos de magia oscura, rituales y pactos con entidades malignas. Entre estos textos, Mijail halló un diario antiguo que había pertenecido a su ancestro Nicolae Karskaya, el mismo hombre que había iniciado la maldición. El diario contenía detalles espeluznantes sobre el pacto que Nicolae había hecho con la deidad oscura, describiendo con lujo de detalle el ritual que había realizado y el sacrificio que había ofrecido. Según el diario, Nicolae había matado a una joven aldeana y había utilizado su sangre para sellar el pacto. La última entrada del diario advertía que la deidad cobraría una deuda de sangre con cada generación de los Karskaya y que, si alguien intentaba romper el pacto, la deidad desataría su furia en el mundo de los vivos. Al leer esto, Mijail comprendió que estaba en peligro y que, para salvarse, tendría que cumplir con los ritos de su familia. Sin embargo,
decidió que no continuaría con la tradición y buscó la ayuda de un sacerdote para intentar exorcizar el castillo y romper la maldición. El intento de exorcismo y el desenlace trágico. Convencido de que la maldición podía ser eliminada, Mihil invitó a un sacerdote de la región, conocido por su experiencia en ritos de protección y exorcismo. Sin embargo, tan pronto como el sacerdote cruzó el umbral del castillo, algo cambió en el ambiente, las paredes comenzaron a vibrar, y un eco distante de gritos y risas resonaba en las habitaciones vacías. El sacerdote comenzó el ritual, rociando agua bendita en cada rincón de la casa y pronunciando oraciones de liberación. Sin embargo, a medida que avanzaba, el ambiente se tornaba más opresivo, y una presencia maligna parecía moverse entre las sombras, burlándose de ellos. De repente, una fuerza invisible levantó al sacerdote y lo lanzó contra una de las paredes, dejando una mancha de sangre en la piedra. Mihil intentó ayudar al sacerdote, pero fue detenido por una visión espantosa. En medio de la habitación apareció la figura de Nikolai Karskaya, su ancestro, mirándolo con una sonrisa siniestra. Nikolai extendió la mano y Mihil sintió que sus fuerzas se desvanecían. Era como si algo le estuviera robando el alma. Cayó al suelo, incapaz de moverse, mientras su visión se nublaba. En sus últimos momentos, vio cómo la figura de Nikolai se desvanecía en el aire, dejándolo sumido en la oscuridad. El final de los Karskaya. Al día siguiente, los aldeanos encontraron el castillo en ruinas y el cuerpo de Mihil en el suelo de la biblioteca, con una expresión de terror eterno en el rostro. Nadie se atrevió a tocarlo ni a entrar en el castillo nuevamente. Hoy en día, se dice que el castillo sigue abandonado en el bosque, y los aldeanos aseguran que, en noches de luna llena, pueden ver sombras oscuras moviéndose entre los árboles que rodean el lugar. Algunos creen que el espíritu de Mihil sigue atrapado allí, junto con los otros miembros de la familia Karskaya, y que la maldición nunca podrá romperse. La leyenda de la maldición de los Karskaya continúa, y la gente del pueblo evita pasar cerca del castillo, temiendo que la oscuridad que rodea a esa familia aún esté al acecho, esperando a su próxima víctima. Esta historia de maldiciones, pactos y espíritus atrapados sirve como advertencia de los peligros de invocar fuerzas que no comprendemos. Y es que a veces, romper con un pasado oscuro puede ser más peligroso que intentar escapar de él.